¿Quieres empezar el método Curly pero no sabes cómo estilizar ni cómo fijar tus ondas? Pues en este vídeo aprenderás las mejores técnicas para estilizar tu cabello, los mejores productos y las mejores técnicas para aprender a secar tus rizos. Este vídeo es el quinto de la serie de mi canal de cómo empezar el método Curly para principiantes. Wow. Así que si no has visto los capítulos anteriores o te has saltado alguno, aquí tienes la lista de reproducción para que luego puedas ir a verla. Y hoy vamos a empezar hablando de las técnicas de estilizado, que es una de las cosas más importantes, la verdad, porque según cómo estilices, tu onda se marcará de una manera, se marcará de otra, tendrás más o menos frizz y por lo tanto tu resultado será de una manera o de otra. La verdad es que hay un abanico bastante amplio de técnicas y de métodos para estilizar, ¿vale? De verdad hay un montón. Puedes hacerlos con las manos, puedes hacerlo con los cepillos, incluso puedes hacerlo con un bol lleno de agua. Sí, estamos flipando, pero sí, puede suceder. Ninguna es ni mejor ni peor que otra, simplemente pues unas te irán mejor para tu tipo de pelo o tendrán un acabado que te puede gustar más o menos, ¿vale? Dependiendo de tus gustos y de tu tipo de pelo, pero en realidad pues todas pues son igual de válidas y cada una que use la que mejor le vaya. Por lo general, las técnicas de estilizado se aplican cuando te has puesto tu crema y te has desenredado ya el pelo y lo tienes todo pues bien desenredado, bien hidratadito con la crema, pues es cuando uno empieza a hacer las técnicas de estilizado. O si no, también puedes hacerlas después de aplicarte la crema, después de aplicarte el gel y ahí ya es cuando haces el estilizado, ¿no? Porque también lo que puedes hacer es lo que os he contado, aplicaros la crema, estilizar y luego poner un poquito de gel. Pero claro, bueno, ya a cada una le va mejor una técnica u otra o lo que sea, ¿no? Yo en este caso las he hecho después de la crema de peinar y después de estilizarme el pelo me voy a aplicar pues el gel para fijar las ondas, ¿vale? Me he estilizado el pelo de 3 maneras diferentes. Una con los dedos, otra con cepillo y otra con otra técnica bastante clásica, también con las manos. Son mis técnicas favoritas, la verdad, las que mejor me funcionan. Y además también te voy a comentar las cremas que más me gustan a mí, cremas que te pueden ir a ti bien, pero a mí no me han gustado tanto. Pero en el vídeo anterior, donde hablamos de técnicas de estilizado y de cremas y leave-ins. Pero ya sabes, ves a verlo después de este vídeo porque te vas a perder información si te dejas a medias. Ahora sí, vamos al meollo del asunto, ¿vale? Que es básicamente la fijación, que es de lo que trata este vídeo. Pero antes, suscríbete porque si no lo haces ahora, igual mañana ya no puedes porque ya has perdido mi canal por toda la faz de YouTube y ya no me encuentras nunca más. Así que si te está gustando, suscríbete, hazlo ya, porque luego no vas a poder, es que luego igual ya no puedes. ¿Y para qué sirve la fijación, Jessica? ¿Para qué nos sirve este paso? ¿Puedo saltármelo? A ver, de poder puedes saltártelo. Vale. ¿Qué pasa? Pues que tus ondas no te durarán el tiempo que deberían, ¿vale? Se te van a deshacer antes, se te van a despeinar antes, se saldrá frizz antes. Incluso el gel te puede ayudar a definir mejor el pelo si es que a ti te cuesta. Entonces, pues si te lo saltas, pues bueno, pues son consecuencias tiene, ¿no? Pero que tampoco pasa nada. Yo muchas veces no uso nada porque me da pereza más que nada, pero claro, luego pues el resultado no queda pues como me gustaría que quedara, ¿no? Entonces ya, tú ya haces lo que mejor te venga, mi reina. Muy bien, me gusta cómo suena esto. Quiero usar un método de fijación, pero ¿cuál uso? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos existen? Te estarás preguntando, amiga. Pues existen 2, ¿vale? El primero, que es el que más me gusta a mí personalmente, es el gel, porque no sé, me gusta más esa consistencia. Es verdad que no es tan ligerita como la siguiente opción que os voy a decir. Si sabes elegir bien tu gel, no te tiene por qué quedar pesado el pelo, no se te tiene por qué caer la onda ni nada de eso. Ahí me gusta más porque me ayuda a definir mejor el rizo, la fijación me dura mucho más y por lo tanto mi pelo dura mucho más sin frizz y con la onda marcada. Las formulaciones como que son mejores y te nutren más el pelo y tal, en general, ¿vale? Habrán excepciones, claro está. Y luego el segundo método, ¿vale? Va muy bien si no te gusta mucho la sensación de cast, quieres productos muy ligeros, ¿vale? A mí me gustan los productos ligeros, pero tampoco tanto, ¿vale? Tampoco tan en exceso porque parece que no me he puesto nada. Pero bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. Bueno, este método, mijas, son las espumas, ¿vale? Las espumas básicamente es aire, o sea que es súper ligera. Ojo, que también puedes combinar ambos, ¿vale? Bueno, si quieres como aumentar la fijación, ¿vale? Porque tus productos no tienen mucho poder de fijación, sí que puedes combinarlos para aumentar ese poder y que pues tu pelo te dure mucho más fijado. Pero yo creo que esto es más como para días puntuales, porque si quiero fijar más, lo que haría yo creo sería pues reaplicar doble cantidad del producto de fijación, en mi caso pues lo que sería un gel, ¿no? En vez de gastarme dinero en 2 productos por toda la cara, yo creo. No sé, dime en tus comentarios tú qué harías para aumentar la duración de tu fijación de pelo. Te estaré leyendo.
Y bueno, ahora sí os voy a dar mis recomendaciones, productos que yo he utilizado, que me han gustado, que no me han gustado. Os voy a contar todo. Pero antes quiero que me digas en comentarios cómo es tu pelo, si es muy finito, si es más grueso, si soporta más peso de productos o si en cambio te gustan las cosas más ligeritas. Estaré leyendo, amiga, coméntalo porque estaré ahí bicheando los comentarios. Bueno, el primer producto que os voy a enseñar va a ser una espuma, ¿vale? Vamos a empezar al revés porque esta espumita de aquí es tamaño viaje, ¿vale? No se asusten, es tan pequeña. El formato grande es de 200 mililitros, este es de 75. Tenéis un señal en el canal por si la queréis ver, tal. Es súper ligerita, no me deja el pelo sucio, te lo deja bastante bonito. Pero es lo que os digo, no ayuda a definir mucho, o sea, te queda el pelo bien, pero no sé, la fijación no mucho, tal. Es lo que os digo, me gustan más los geles, la verdad, ¿vale? Tiene pantenol y también tiene, o sea, también como que te protege del sol. Y bueno, algo que por lo que tampoco me gustan mucho las espumas, pues porque contienen butano y esas cosas. Y claro, pues estar inhalando esas cosas, pues no me parecen muy sano. Entonces, intento como no usarlo muy a menudo, la verdad. No sé, para las espumas no repetiría, prefiero los geles, la verdad. Ahora ya vamos solo con geles, ¿vale? Solo con geles porque es lo que más pruebo, que tampoco es que tenga una locura de productos, no, pero es lo que más me gusta. Que también tenéis reseñada en el canal, por aquí la tenéis, que es esta de aquí de Fructis, el Hard Cemento, y es que este es increíble. Si quieres una buena fijación, o sea, pero una buena fijación, si os fijáis, pone que tiene, o sea, en el baremo, pone que tiene un 10 de 10 de fijación, según la marca y su umbral, ¿no? Sí, o sea, tú te pones eso y te queda el pelo cual cartón, o sea, en plan, es una cosa, es que a mí eso me gusta, o sea, no me gusta que me quede en plan tieso, me gusta que me quede en plan tieso cuando se me ha secado y luego yo puedo romperlo un poquito, ¿vale? Porque así te deja una fijación mucho más duradera, te deja el pelo mucho más definido, te deja el pelo con un poquito más de brillo. No sé, a mí eso me gusta muchísimo. De verdad, si tienes un pelo finito, que te sale mucho frizz, necesitas algo que te fije bien el pelo, ¿vale? Que por la noche, al día siguiente, tu pelo ya es un león, otra vez eso, es una leonera. Este gel es que de verdad, si quieres buen de fijación, eso te va a encantar. Y para las que os gusta haceros peinados así, rechupeteados, así, en plan, bien estirados, en plan clean, os va a encantar, o sea, mamadísimo, de verdad, mamadísimo. Y no es pesado en cuanto a formulación porque no tiene ingredientes en plan aceites, mantecas ni nada de eso, ¿vale? De Cantu, y este es súper popular en el método Curls, a quien no lo conozca, bueno, es que la gente que está aquí es principiante, así que es normal que no lo conozcas, ¿no? Pero si llevas un tiempo y no lo has visto todavía, you have a problem, ¿vale? You have a problem. Me gustó el brillo y la suavidad que aportaba el pelo, la verdad. La fijación es una fijación media, no es súper mega fuerte, pero tampoco es una, ¿vale? O sea, es medio, está bastante bien. Lo único que no me gustó, ¿vale? Es que, bueno, ya sabéis cómo es mi tipo de pelo. Entonces, claro, esto tiene una cantidad de aceites y mantecas. Y claro, pues esto es un poco calórico. No, de verdad, eso está muy mal. O sea, muy mal en el sentido, para mí, me bajaba la onda, ¿vale? O sea, me gustaba el acabado de brillo, sedosidad y todo eso, es súper increíble. Me parece la calidad de los productos, me parece increíble, la calidad de los ingredientes y de la formulación, también tiene proteínas, me parece una locura, pero es que a mi pelo no le sienta bien, le queda, no me quedaba sucio, pero sí me bajaba la onda, pues porque son aceites y mi pelo, pues tantos aceites no le mola mucho. Quería reseñar igualmente, por aquí os la dejo, de hecho creo que fue mi primera reseña. ¡Qué bonito! ¡Ay, en marzo cumplimos otro año más, chicas! En este canal, qué fuerte. Qué fuerte, de verdad, estoy que no puedo. Os quiero mucho. Saberlo. Y me encanta cuando me contáis cosas y todo, es que os como. Es el Fixing Gel Ondas Curly, ¿vale? De Mercadona. Mercadona. Es de fijación 3, o sea que una fijación bastante... o sea, es una fijación media. Tiene pantenol, evidentemente si tienes un gel que pues aporte nutrición, hidratación, reparación, pues mucho mejor para tu pelo, pero en principio solo queremos fijar, así que esto ya está muy bien, la verdad. Y súper baratito. Y ahora sí, después de esta recomendación maravillosa de productos, déjame en comentarios cuál te ha llamado más la atención, cuál dices, me ha provocado ansia viva, lo necesito en mi vida, me falta oxígeno, voy a comprar. Pues dime cuál es ese, te estaré leyendo en comentarios, ¿vale? Y vamos a hablar sobre cómo aplicarlo, cómo proceder con él, ¿vale? Pues básicamente, ¿vale? Si tú ya te has aplicado tu crema, has estilizado con alguna técnica chulísima, pues ahora, para aplicarlo sin destrozarte la melena, ¿vale? Sería en plan como hacer un pre enhance, pero en plan acariciándolo suavemente, o sea, en plan no te planches el pelo porque te vas a cargar toda la onda, ¿vale? Sino en plan suavecito y vas haciendo scrunch con todo el pelo. No estoy estilizada, ¿vale? O sea, no me juzgues ahora las ondas porque hay frizz, no hay nada más.
¿vale? Pero eso, vas haciendo scrunch y tal, y así suavemente te vas aplicando por todo el pelo tu gelecito, tu espumita, ¿vale? En caso de que lo hagas de la segunda manera que te he explicado antes, es decir, te aplicas tu crema y ahora te vas a aplicar el gel y todavía no has hecho ninguna técnica de estilizado, pues vas a aplicarte el gel igual que la crema, haciendo pre-enhance, en plan planchándote el pelo bien, ¿vale? Impregnándolo todo, pues hacerlo con la técnica del rastrillo, la que mejor te funcione. Generalmente, si eres ondulada, va mejor haciendo pre-enhance, intentando juntar los mechones lo máximo posible para que se quede, pues, un buen mechón de pelo para poder hacer bien la onda, para que tenga como estructura, ¿vale? Ahí ya sí hacéis la técnica de estilizado, la que más os guste, la que más rabia os dé, y seguís con el scrunch. El scrunch es muy importante, es básico, ¿vale? Lo tenéis en todas partes. Y ya estaría. Ahora tocaría, señoras y señores, una de las partes que no se les da tanta importancia, pero la tiene, y es la primera que se pasa esa importancia por el forro de ahí, ¿vale? El secado, amigas. El secado. Es que una tiene prisa, entonces no puede hacer las cosas bien, tiene que hacer todo pa. Yo te recomiendo, o sea, tú puedes hacerlo boca abajo, ¿vale? Yo te recomiendo que si eres ondulada, te cuesta que el pelo te quede bien, pero sobre todo por la parte de atrás, tal que queda siempre súper friseado, que no te queda bien, Mejor que lo hagas boca arriba. A mí me da mucho asco, ¿vale? Que me toque el pelo así, el cuerpo mojado todo. Pero es la mejor opción para que el pelo te quede bien, ¿vale? Te pones un albornoz, una bata, te atas bien todo así que no se te abra la bata ni nada para que el pelo no se te meta por ahí y pues, te estilizas el pelo. Uy, que se me ha ido yo volando. Bueno, sí, bueno, es como la estructura de cómo va el vídeo. Me pongo aquí a hablar más que yo que sé, que una maruja. Y claro, no acabo nunca el vídeo, me tengo que ir, ¿vale? Y ahora sí que viene luego la estructura del vídeo. Hablo más, me enrollo más con la bestia. Bueno, pues eso, boca arriba, ¿vale? Yo te recomiendo a temperatura media, baja, si puede ser, que no va a ser así. Vamos a ponerlos todas al máximo, vamos. Si puede salir fuego, pondremos que salga fuego para que se seque antes el pelo. Lo sabemos tú y yo, eso sí. Pero yo te tengo que decir lo que es mejor para tu pelo, ¿vale? La potencia también tiene que ser lo más baja posible, porque cuanto más presión, con más presión salga el aire, pues más se te va a despeinar el rizo, más frizz te va a salir porque el pelo va volando por ahí. Entonces, claro, pues que todos vamos a hacerlo con la máxima potencia posible para que se seque antes porque tenemos que hacer nuestras vidas. Pues sí. Y luego, otro tip más, primero hacerlo con difusor, ¿vale? No con el secador normal, o sea, con difusor. Cuando vas a poner, imagínate que esto es pues el difusor, tienes el de esto apagado, ¿vale? Entonces lo pones, lo colocas, lo pones así y ahí ya lo enciendes, ¿vale? Cuando vayas a sacar el mechón del secador, vuelves a apagar el secador, vuelves a sacarlo y haces lo mismo, te lo pones en otro mechón, y ahora lo enciendes. Cuando te vuelves a sacar, lo vuelves a apagar y lo vuelves a sacar. Ya así todo el rato. ¿Por qué? Porque así cuando vas a bajar el pelo, el aire no sale todo así en plan a contra del sentido natural del mechón y hace con los pelos lo que le da la gana al aire. Y con la espuma, chicas, pues sería prácticamente lo mismo, pero pues usando la espuma. Te voy a meter el dedo en una herida y es que puede ser, seguramente muchas somos de las típicas que nos acabamos de hacer el estilizado y estamos, bueno, es que te quieres casar con tu pelo, de lo bonito que es, lo necesitas en tu vida porque te ha quedado una melena preciosa, pero al día siguiente es como si no hubieras hecho ningún estilizado, tus ondas te han ido a la verga, todo se ha deshecho, ya todo mal. O incluso, espérate, cágate, no te hace falta ni irte a dormir, que con el paso de las horas tu pelo ya no es lo que era después del estilizado. Como yo soy tu youtuber de confianza, de beauty en general, te voy a dar mi mejor tip. Y ese tip te lo dejo en este vídeo de aquí. Suscríbete y ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!